Hola. En los últimos días se ha conocido que hay otro preso político del 11 de julio, de las revueltas del 11 de julio, Giovanni Rosell, a quien el régimen evidentemente está presionando a la familia para que se vaya del país, que ya sabemos que es una de las salidas que siempre el destierro les pone el régimen a los presos políticos en la isla. Hay una organización, Cuba Demanda, que ha seguido de cerca este caso, que ha denunciado, que ha presentado uno de los tantos casos que ha hecho en organismos internacionales, y por eso hoy estamos conversando aquí con dos de las representantes, yo diría, vitales para este caso en específico de Cuba Demanda. Teresa Ortiz, que está aquí en la Florida, cerca de nosotros, y nuestra amiga Yare Durao, que está allá en la lejana Alemania, pero muy cercana también por esta entrevista. Gracias a ustedes. Primero que todo, ¿qué es lo que ha pasado con este caso? ¿Cómo se ha presentado y qué ha hecho Cuba Demanda para que se conozca el caso de Giovanni Rosell? Sobre este caso, bueno, este caso está en petición en la OEA y también se le fue otorgada una medida cautelar. La petición y la medida cautelar son dos procesos distintos. La petición demora un poquito más, pero este caso ya está en el estado de fondo. El estado de fondo es cuando, después de varias etapas, la OEA escribe al Estado cubano y le habla sobre la situación de estas personas que están en estos casos y para que sean liberados. En este caso, como en casi todos los que llevamos, Bruno Rodríguez nunca responde, que es al que se le envía directamente las cartas de la OEA acerca de estos casos que nosotros llevamos, que tenemos en petición y en medida cautelar. Y la medida cautelar fue otorgada en diciembre del 2025. Este fue un caso muy peculiar porque él estuvo en huelga de hambre, estuvo muy mal de salud, y ahí fue cuando empezamos a trabajar arduamente para que fuera otorgada la medida cautelar. Y nada, siempre no hay respuesta de la dictadura. Y entonces, cuando van a donde están ellos para decirles que, mira, te tienen que ir, es algo bastante complicado, porque no creo que sea el caso que él quiera abandonar el país, en caso de que sea liberado, porque además está injustamente preso. Ustedes han hablado con la esposa. Yo recuerdo, hemos hecho varios reportajes aquí en la televisión de Miami, en las redes sociales, sobre el caso de Giovanni Rosell. ¿Ustedes han hablado con la esposa o a la esposa ha expresado cuál es la decisión realmente que él quisiera tener o qué decisión tendría ante este pedido o exigencia del régimen cubano? Bueno, hasta ahora lo que sabemos por mediación de la esposa es que él no quiere abandonar el país. Pero es que es una cosa que no se puede aceptar, porque entre las medidas que hay en Cuba en relación a los cubanos de este tipo de medidas, hay un término que es el destierro, que es cuando una persona lo expulsan de un lugar hacia otro. O sea, lo más parecido es el caso de las personas que son originarias del oriente del país, que van a residir a La Habana en este caso, y lo sacan de la capital. Eso es un destierro, en lo que en las leyes cubanas está estipulado. Y lo otro es el confinamiento, que es cuando una persona es obligada a residir en una determinada localidad, en una localidad designada, pero siempre dentro de Cuba. O sea, desde el punto de vista constitucional, en esa misma constitución del 2019, reconoce la ciudadanía cubana y el Estado no está autorizado a expulsar arbitrariamente a ningún cubano fuera del territorio nacional. Por constitución, eso no es posible, para nada. Eso solamente existe para los extranjeros que cometen algún tipo de delito y pueden ser expulsados del territorio nacional, pero no para los cubanos. Tengo entendido, Teresa, que ustedes son del mismo pueblo. Cuéntanos y qué se ha hecho en este caso por parte de Cuba Demanda. Sí, muchas gracias. Es importante que se le dé vista, que se le dé actualidad a este caso a nivel mundial, porque sí, como mencionabas, él y yo somos del mismo barrio. Yo salí de Cuba hace casi 30 años y él tiene cerca de 40 años ya, o sea que no nos conocimos en persona, pero sí somos del barrio ¿De de dónde? Alcide Espino Holguín. Es un barrio de Cuba, de la provincia de Holguín, muy pobre, donde ahora mismo
no hay corriente. De hecho, Mike Hammer y el equipo de él, de Mike Hammer, el embajador de Estados Unidos en Cuba, visitó a Maylin en su casa. Yo Exactamente, ajá. ayudé con la coordinación y él pudo visitarla, o sea que si Mike Hammer nos está escuchando en este momento o en algún momento, pues va a recordar esta visita, que de hecho durante esa visita, Sergio, el seguroso de la sección 21 de la provincia de Holguín, el que anda detrás de todos los presos políticos de Holguín, secuestró a una madre de un preso político y no la dejó llegar a la reunión a la casa de Maylin. Sí, nos conocemos desde Holguín y Maylin ha hecho una labor grandiosa por defender a su esposo contra la injusticia que el régimen cubano ha hecho contra él. Giovanni Rosell García, acaso, ha sido condenado a una larga condena de 15 años de privación de libertad, por la cual ya ha extinguido 5 largos años, donde en esos 5 largos años se le ha empeorado su situación médica, es hipertenso, padece de problemas estomacales, una gastritis muy grave, ha estado en huelga de hambre varias veces, la última duró creo que 14 días, entonces Giovanni no ha podido ver crecer a su único hijo varón, y a sus 2 hijas, una acaba de cumplir 15 años, no pudo estar ahí, tiene un matrimonio de 20 años con una única esposa, Maylin Sánchez Rodríguez, quien ha estado haciendo una lucha muy fuerte por tal de obtener la libertad de él, y todas las acciones que ella ha hecho dentro de Cuba ninguna ha sido posible para conseguir la ayuda que necesita. De hecho, ha ido a los bufetes colectivos a conseguir abogados, y ningún abogado ha querido representar el caso después que se hizo ya el proceso de revisión, que fue denegado, y todos los procesos internos se deniegan, inclusive los récords médicos de él se deniegan, a pesar de que hemos tratado de llegar de alguna manera al régimen cubano para que tome conciencia de que este hombre es inocente, que es un padre de familia, herrero de profesión, que cuando entró a la prisión injustamente nunca había tenido un antecedente criminal, es un joven que es un ejemplo para la sociedad. Y en este momento la dictadura le está pidiendo a Giovanni Rosell García Caso que se vaya del país. Y la pregunta es, ¿cómo le van a pedir a una persona que está presa que salga del país? ¿Cómo le van a pedir a una persona que no tiene recursos, que se lo han quitado todo, que le han quitado su libertad, que salga del país? ¿Cómo le van a pedir a una persona enferma que salga del país si apenas puede caminar? Lo tienen aislado desde el diciembre del 2025 en una prisión, en una celda, él solo, con un inodoro o un hueco para ir al baño y una cama como de cemento, y no coge el sol, no toma agua potable, no come suficiente comida, no le permiten sus medicamentos, y Maylin no los puede conseguir todo el tiempo porque son muy caros, y ella tiene que alimentar sola a 3 niños, y en Cuba no hay cómo alimentar a los niños, no hay ni cómo conseguirle el saco a él. O sea, realmente la dictadura, después que físicamente ya lo mató, porque ya acabó con él, ya le quitó la salud, ya le quitó todo, ahora psicológicamente le está poniendo una presión que a él no le corresponde. De hecho, él le respondió a la dictadura: yo no me tengo que ir del país. Cuando le hicieron el acercamiento este mes, hace unos días, yo no me tengo que ir del país, se tienen que ir ustedes. De hecho, el primer acercamiento se lo hicieron el 7 de julio, precisamente cuando el embajador de Estados Unidos ante la ONU se presentó allí y presentó a todos los presos políticos, o algunos de ellos, habló sobre ellos y mostró algunos por representación, que están matando de hambre en las cárceles cubanas. Ese mismo día yo iba para el correo a llevarle una carta a la Casa Blanca y al Departamento de Estado pidiéndole ciertas acciones relacionadas al Shield de las Américas, al escudo de las Américas. Me llama Maylin, me dice: Teresa, le acaban de pedir que se vaya del país, estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Digo, pues no hay que desesperarse, porque para empezar, ¿quién dio la orden? ¿Hay un documento jurídico y legal? ¿Hay una visa para un país? ¿Hay un consentimiento con ustedes como pareja y con él? ¿Quién se va a encargar de los niños? ¿Puede él regresar
regresar al país? ¿Quién ha dado la autoridad para que a él le digan te tienes que ir si el país no es de los dictadores? El país es de todos los cubanos. Y ahí es donde ella me dice, no, tienes toda la razón, los que se tienen que ir son ellos. Entonces, creo que el día 21 de julio vuelven y lo ponen aparte. Y le dicen lo mismo, te tienes que ir del país. Entonces él pide, los martes y los jueves él tiene que llamar a Maylin. Y él el martes trata de hacer la llamada y cuando está haciendo la llamada rápido diciéndole, me están presionando, yo no me quiero ir del país, los que se tienen que ir ellos, esta es mi patria, yo quiero construir a mi patria con mis hijos y contigo, somos jóvenes, podemos hacerlo desde aquí, ¿por qué tenemos que abandonar Cuba? Cuba es nuestra, que se vayan ellos. Y entonces le quitan el teléfono y al parecer lo apretaron, le hicieron algo porque abruptamente terminó la llamada. Y esto es lo que estamos diciéndole al mundo entero. No podemos permitir que el régimen, cuando tiene una espina en el zapato, cuando le molesta la manera de pensar diferente al Partido Comunista, cuando obtienen un hombre en una posición firme, que no se quiere ir del país, que quiere una patria libre, una patria en progreso, una patria en libertad, entonces a ese hombre lo humillan. La dictadura sabe, Bruno Rodríguez sabe que la OEA lo está presionando, que le ha mandado cientos de cartas en este caso, en petición desde el 2021 y en medida cautelar desde el 2024-2025. Le acabamos de mandar una notificación a la OEA poniéndolos en conocimiento de que ahora el régimen cubano, a espaldas de la OEA, a espaldas de Cuba Demanda Inc., a espaldas del pueblo cubano, a espaldas de su familia y bajo una presión insostenible e insoportable, están tratando de sacar a este hombre de Cuba sin decirle para qué país ni de qué manera. Giovanni está enfermo físicamente, lo están matando ahora psicológicamente. Y si Giovanni muere, es la dictadura la que va a tener que responder. Y yo exigiría ante un tribunal de justicia internacional que a cada dictador que le ha hecho daño a Giovanni y a su familia, a los presos políticos, por cada minuto que han cumplido en cárcel, que le suman, que le pongan un año para los dictadores por un minuto de cárcel de cada ciudadano cubano. Calculemos cuántos años les van a tocar a los dictadores cubanos por los 5 años que ya lleva Giovanni. La dictadura le dijo a Giovanni, si no te vas del país, vas a cumplir una larga condena, no vas a salir de aquí. ¿Por qué le están haciendo esto a Giovanni? ¿Por qué le hacen esto a los hombres en Cuba que piensan diferente al Partido Comunista? ¿Por qué le hacen esto a los hombres que solamente quieren una patria libre, que quieren hacer una familia que en progreso, crecer unos hijos con dignidad? ¿Por qué tiene Giovanni o que cualquier otro preso político que estar preso o que estar sometido a un exilio forzoso? Bueno, sencillamente por eso mismo, porque evidentemente eso es una espina para ellos. Ya ¿se puede hacer algo más en estos momentos internacionalmente? Además de anunciar, además de presentarse, en tu experiencia, tocando las puertas en los lugares como estos a nivel en Europa. Mala noticia por parte del Parlamento Europeo, ya casi están de vacaciones. Está complicada la cosa en trasladarnos hasta allá para pedir apoyo para este caso. Pero este caso sí está, desde que empezamos el lobismo del Parlamento Europeo, como estaba en petición desde el 2021, siempre ha sido uno de los casos que hemos presentado como de los más más urgentes para pedir apoyo. Pero bueno, ellos hacen su elección un poco rara, a pesar de que sí hemos hablado mucho de este caso. Otra cosa que quería acotar aquí es que, por ejemplo, en el caso de Giovanni, que está enfermo, dentro de las leyes cubanas hay un concepto que se llama la libertad anticipada, que en caso de enfermedad él podía recibir licencia extrapenal por enfermedad, no se lo otorgan. Entonces sí lo quieren obligar a irse del país. O sea, cumpliendo las mismas leyes de ellos, sus leyes que la aplican como les da la gana, porque ellos tienen todo muy bien escrito. Yo siempre repito eso. ¿Por qué no le dan, en caso de libertad anticipada, licencia extrapenal por enfermedad? Si su historial clínico es, bueno, ya lo dijo Teresa, pero no, es mejor chantajearlo, presionarlo para que abandone el país. Es una cosa que no se puede entender, pero bueno, dictadura. Yo no tengo información y me imagino, y esto es una pregunta al azar que les hago, y no tienen por qué saberlo. O sea, a veces tengo el temor de que la dictadura cubana, que lo ha hecho muchas veces, como juega mucho con los presos, quizás haya hablado
de determinados presos en estos contactos con Estados Unidos, que han sido, ya lo sabemos, que han ido viniendo en los últimos tiempos, y quizás tengan la esperanza de que, como bien pasó, para suerte de Luis Manuel Otero Alcántara, le dieron un parol humanitario, quizás estén jugando con esto, o sea, como que haciéndole un guiño a Estados Unidos para que Estados Unidos le haga un parol humanitario a esta familia, y evidentemente la familia, con todo su derecho y con todo su de tener una mejor vida, se vaya del país. Yo les lanzo esta idea, no sé si pudiera ser o no la descartan. Yo no la descarto. Yo pienso que ellos van a intentar con muchos presos políticos, y sobre todo los que más mediáticos han sido, los que más exposición han tenido, ellos van a jugar esa carta. Sí, la van a jugar. Y en caso de que los presos y los familiares lo acepten, a mí me parece bien. Si una persona que ha sufrido tanto tiempo en una prisión y siendo un preso político, si lo acepta, porque ellos sí van a jugar esa carta. Siempre la juegan. Además, la juegan doblemente, porque cuando la persona sale de Cuba, ellos son los que hacen todo el trámite. O sea, no es que una persona va libremente, o sea, el que está preso no es que va libremente, porque en la mayoría de los casos que hemos visto, la persona está presa y 3 días después ya va rumbo al extranjero. Y entonces, eso para la opinión mediática, con toda esta exposición que hacemos los activistas fuera de Cuba, es un poco chocante, ¿no? Pero bueno, si le estaban haciendo esto y esto y esto, ya salió. Eso, ellos juegan siempre esa carta, la saben jugar muy bien y la juegan con doble sentido. Bueno, gracias, Yari, pero en este caso, él no es la carta de Alcántara. Él no tiene dinero, él no tiene familia en los Estados Unidos, él no tiene recursos para pagar un pasaje, una estadía en Estados Unidos. Ni él ni su familia son una familia muy unida, tienen 3 niños, son un matrimonio de 20 años. Él lo ha dicho bien claro y su esposa lo repitió ayer. No queremos irnos del país. Los que se tienen que ir son ellos. Y para empezar, Jovany tiene que estar en libertad hoy. Si van a jugar una carta, que la jueguen con la libertad de Jovany ahora, en este momento, pero no en otro país. Si Jovany quiere venir de visita a Estados Unidos o quiere vivir en Estados Unidos, esa es su elección cuando a él le dé la gana, pero no cuando la dictadura le diga no puedes vivir en este país, porque nos ha dicho a nosotros los cubanos, no puedes practicar derecho si no trabajas de esta manera, no puedes vivir en este lugar, no te puedes trasladar de provincia. No, mira, el derecho a moverse es un derecho inalienable, nace con el hombre. No se le debe a ningún gobierno y está garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre. Ningún gobierno tiene el derecho de decirle a un hombre, caminas o no caminas, te mueves o te sientas. Eso no es así. Y si Jovany se quiere ir de Cuba, tiene que estar libre e irse cuando quiera, pero no cuando se lo dicte ningún hombre. Él no es esclavo de nadie. No somos esclavos de la dictadura. Viví 27 años en Cuba y no lo fui. Y no lo voy a hacer jamás. Jovany tampoco lo va a hacer. El que quiera irse de Cuba por su voluntad, que se vaya. Pero no porque se lo imponga un par de descarados asesinos en el poder. Si Jovany se va es porque él lo quiere, no porque la dictadura lo impone. Los que se tienen que ir son ellos, como Jovany lo dice. Ellos son los que no pueden estar en el poder un día más, porque son criminales y asesinos. Bueno, yo le hice esta pregunta porque nadie sabe qué se está manejando detrás de nosotros, detrás de tantas cosas. Y hay que estar a veces, como bien decía Yare hace un ratico, hay que estar en la piel de esa familia, y él dice que no quiere irse del país y tiene todo el derecho además a exigir a que no, ese es su país. Ninguno de nosotros teníamos que habernos ido del país, podríamos estar haciendo muchas cosas en nuestra tierra, viajando como cualquier ser humano del mundo. Entonces, es una posibilidad, ya sabemos con las cartas que juega el régimen, y sabemos además que hay mucha nebulosa, no se sabe exactamente qué puede pasar entre Cuba y Estados Unidos, entonces, en el caso de los presos políticos, pero bueno, es algo que se maneja, y lo más importante es que esté libre, como todos los presos políticos. De verdad, de corazón, yo les agradezco lo que está haciendo Cuba Demanda. Hay muchas personas que a veces no entienden, porque ya sabemos cómo se manejan las leyes en Cuba, que la mayoría de los cubanos ni siquiera las conoce. Lo importante que es que todos esos presos políticos estén acompañados a nivel internacional, porque aunque parezca que no pasa nada, sí pasa. Son personas que mañana
que no es tan, o sea, no es tan fácil ese régimen matarlos, ni asesinarlos, ni acabar con ellos. Entonces, yo creo que Cuba demanda, ustedes específicamente, están haciendo un trabajo, yo diría, encomiable, porque al final están poniendo tiempo, corazón, vida por esas familias que algún día van a tener que agradecer todos esos seres anónimos como ustedes, que no dejan que los casos de estos presos políticos se pierdan y al menos tocarle las puertas a quienes pueden gritar, denunciar y hacer algo por ellos. Así que yo les agradezco de corazón, de verdad. Discúlpame, mira, como defensora de los derechos humanos de los presos políticos cubanos, como abogada y defensora de los derechos humanos de Giovanni Rosell García Caso, si mañana él decide irse del país porque consigue todas las maneras de poder sustentar su vida en otro país, Estados Unidos, España, donde decidan enviarlo y pagarle todos sus gastos y su existencia en cualquier país, si él lo decide, yo lo voy a apoyar. Yo lo voy a apoyar porque nosotros hacemos lo que es mejor y lo que decide y quiere la persona, el representado, pero no vamos a hacer lo que decide y quiera la dictadura unilateralmente. El preso tiene que decir yo lo acepto, yo lo quiero y con él nos vamos. Yo no me voy a ir y no creo que Cuba Demanda se va a ir nunca por el lado de la dictadura. Nos vamos a ir por el lado de la decisión final del preso y de su familia. Y con esto les doy las gracias a ustedes e invito a todos los familiares de los presos políticos que traigan hacia adelante una denuncia si está siendo el caso parecido al de Giovanni, donde lo están presionando para que se vayan del país en contra de su voluntad. ¿Quién va a pagar por esa visa? Aquí, en el donde único el cubano no puede pagar por nada es en Cuba porque no tiene cómo. Pero fuera de Cuba, en un país libre, hay que pagar por una visa, hay que pagar por un medio de transporte, hay que pagar por seguro médico, hay que pagar por una vivienda, hay que pagar por todo, porque nadie regala nada en el capitalismo. Giovanni, en este momento, a menos que le paguen todo a él y a su familia y un año de vida para que se recupere de él de la salud que le ha quitado el régimen, no está en condiciones de hacer una vida si él no tiene cómo, él no tiene los medios. ¿Quién le va a proveer los medios? ¿Alguien sabe? Bueno, yo... No, es una interrogante que siempre nos preguntamos, porque a mí me gustaría que alguien contara con detalles cómo es ese proceso en realidad. Desde el momento que alguien, como dice Teresa, yo respeto la decisión de cada cual, pero sí me gustaría saber a fondo qué es lo que se habla exactamente. ¿Cómo se ven las cosas? Bueno, nosotros tenemos ya varios representados que ya están en los Estados Unidos. Sí. Tenemos el caso de Lázaro Yuri Valle Roca. Él vino con un parol humanitario, pero quien pagó los gastos fue la hermana de Iralí, el hermano de Iralí en el norte. Él corrió con todos los gastos. O sea que a él la dictadura no le pagó absolutamente nada. Y salió del hospital para el aeropuerto y estuvo en el hospital con grilletes y llegó enfermo. Ahora se está recuperando. Eralidis llegó enferma. Entonces, ellos tuvieron el apoyo de la familia, ¿verdad? Entonces, también llegó Cici Abascal, nuestra representada, la que trataron de matar en la prisión en Cuba. Llegó enferma, pero llegó con el respaldo del exilio cubano en Miami, que le pagó absolutamente todo. Pregúntenle al señor Álvarez si él quiere y está dispuesto hacer lo mismo por Giovanni Rosell García Caso y su familia. Ese es un señor empresario que vive en Miami, que ha corrido, a mi modo de ver, no tengo directa información, con los gastos de ella, la recibió y siempre la ha apoyado. El preso tiene que tener un apoyo, un sustento económico que Giovanni no tiene, que no tienen los pobres cubanos. La mayoría de los presos políticos cubanos son personas pobres, sin familiares, fuera de Cuba. Precisamente salieron a las calles el 11 y el 12 de julio del 2021 pidiendo en Holguín, ahí yo tengo los videos, pidiendo medicina, pidiendo alimentos, pidiendo agua, pidiendo oxígeno. ¿Por qué? Porque es la clase, que son 8 millones de cubanos que se quedaron podridos en la isla, sin el beneficio del régimen, sin una economía de mercado, sin derecho a trabajar, sin remuneración decorosa o apropiada. ¿Por qué? Son los que salieron a las calles, son los que piden libertad, porque son los que no tienen auxilio u oxígeno de nadie en el exterior. Son pobres. No, mira,
La mujer de Josvani no tiene dinero para llevarle el saco a Josvani, no tiene dinero para comprarle las medicinas para la presión. ¿Cómo van a pagar un pasaje? Que aparezca alguien de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, que le arme un paquete por un año, porque él necesita más de un año para recuperar su salud. Los presos que están llegando a Estados Unidos tienen personas que los están auspiciando y recibiendo. La dictadura no da nada. Lo único que la dictadura da es crueldad y abuso. Y todo es para ellos. Si ellos tienen algún dinero, mira, no se lo van a dar a Josvani, se lo van a dar al hijo de la Machi, que está estudiando en España una carrera para aprender economía de mercado y salvarle el pellejo a ellos. El dinero es para ellos, no es para los presos políticos, y menos para el pueblo cubano. Bueno, yo lo único que les puedo decir de mi experiencia aquí, más de 20, casi 20 años, más de 20 años aquí en el exilio, que como Santiago, que es una de esas personas que tanto apoya a los presos políticos hace muchos años, y sí es una de ellas. Hay muchos Santiago también, anónimamente, que estarían dispuestos a ayudar y que están ayudando de forma anónima a los presos, quizás no como merecen todo el mundo, pero que en un momento determinado pase algo. Y yo creo que puede haber una salida también, no sé cuál es, pero puede haber una salida y ya después, bueno, la vida, porque tampoco las personas pueden vivir, como bien sabe Teresa, que vive aquí en Estados Unidos, o sea, el capitalismo hay una serie de procesos que los que uno como ser humano individual tiene que seguir. Pero un primer apoyo siempre van a recibir, lo han recibido. Santiago es un ejemplo de ello, de este exilio, lo que ha ayudado a esos presos políticos, de lo que continúa ayudando y luchando por ellos. Así que no me cabe dudas, esa es la decisión de Josvani y él por supuesto la va a mantener. Si mañana hay una decisión de este tipo y se hace una gestión y se habla y hay una denuncia, yo creo que siempre va a aparecer alguien que lo podrá ayudar. Esperemos que no llegue ese momento y lo importante, primero que todo, que sea libre. Así que, gracias. Sí, Nápoles, yo quiero repetir que tiene que ser decisión voluntaria de él. Claro, es anticonstitucional completamente. El Estado, según la Constitución vigente hoy en Cuba, no está autorizado a expulsar a ningún ciudadano cubano del territorio nacional, según la Constitución. Eso es importante. El único problema es que hay una dictadura que hace lo que quiera con su propia Constitución. Por eso, ojalá pronto estemos hablando de... No importa, pero por eso lo recalco, para recalcarle a ellos que van contra su propia Constitución. Así es. Gracias a Teresa Ortiz, gracias a Yare Dubrau desde Alemania, a Teresa aquí desde Sarasota. Gracias por estar apoyando a los presos políticos. Gracias por todo lo que hace Cuba Demanda. Ustedes son esos héroes anónimos que día a día están ahí como las hormiguitas ahí trabajando y muchas veces ni se agradece lo que hay que agradecerles, ni se habla con todo el merecimiento que debería hablarse de personas como ustedes. Gracias de corazón, de verdad. Gracias a usted. Gracias, señor. Hasta luego. Bye.